Muñeca de barro negro. Capítulo sugerido por. El capítulo arranca fuerte. Una joven llamada Catalina aparece caminando con cara de hambre cerca de un puesto de quesadillas. El vendedor la observa y notando lo hambrienta que está, le ofrece una quesadilla. La chica acepta y empieza a comer con ganas, mientras el hombre la mira de una forma pervertida. El sujeto, aprovechando la necesidad de la joven, le pregunta si quiere más quesadillas y si también le gustaría trabajar con él. La muchacha, ingenua y necesitada, acepta pensando que por fin encontró una oportunidad. El hombre entonces la manda al almacén a traer la masa y el queso. Ella entra confiada, pero el tipo la sigue y ahí, aprovechándose de que están solos, termina abusando de ella. La chica logra salir corriendo del lugar, destrozada por lo que acaba de pasar. Mientras tanto, la historia cambia de escenario y conocemos a una empleada doméstica que se queja de lo tacaña que es su patrona, porque no quiere pagarle a su prima para que la ayude con una reunión que tendrá esa noche. Justo en ese momento aparece Catalina. La mujer la ve y piensa, mano de obra barata. Así que le ofrece 10 pesitos por ayudarle y la pobre muchacha acepta. En la noche ambas están trabajando en la cocina. Catalina lava los trastes mientras la patrona prepara los aperitivos para la reunión. Todo va relativamente bien hasta que la mujer le pasa un recipiente para que lo lave. Catalina intenta agarrarlo, pero se le resbala y cae al suelo, rompiéndose en pedazos. La mujer se enfurece y empieza a insultarla, llamándola india y diciéndole que ni con toda su vida podría pagar lo que rompió. Acto seguido la corre de la casa sin el menor remordimiento, a pesar que ya es de noche. Al día siguiente, Catalina aparece en el mercado recogiendo algunas frutas que están tiradas en el suelo. Pero ni eso le permiten. El vendedor la acusa de ser una ladrona y una india ratera. Catalina intenta defenderse diciendo que las frutas están en el suelo y no son de nadie, pero el hombre, lleno de rabia, le quita la bolsa y la pisa, obligándola a irse. La muchacha triste sale del mercado y se encuentra con unos hombres. Les pregunta si saben dónde podría conseguir trabajo. Uno de ellos, llamado Indalecio, le pregunta qué sabe hacer. Ella responde que de todo un poco, limpiar, cocinar, lo que sea. El sujeto entonces le ofrece empleo en su casa, limpiar y hacerle de comer. Catalina pregunta por el sueldo e Indalecio le dice que porque es buena gente, le pagará 25 pesos diarios. Esa misma noche, Indalecio llega a su casa con un amigo y varias mujeres. Hay música, alcohol y ambiente de fiesta. Catalina se queda en la cocina sirviendo los bocadillos. En un momento entra una de las chicas llamada Magdalena y le pregunta de dónde es. La muchacha responde que es de Chiapas y que trabaja para poder enviar dinero a sus hijos. Magda le pregunta cuántos hijos tiene y Catalina responde que 5. La chica sorprendida, le dice que trabajando como sirvienta difícilmente le alcanzará para mantenerlos. Más tarde, el patrón entra al cuarto donde duerme Catalina. Ella intenta defenderse, pero el hombre la agrede y termina abusándola. A la mañana siguiente, intenta escapar, pero descubre que las puertas están cerradas con llave. Cuando Indalecio se despierta, ella empieza a gritar pidiendo ayuda. Él la agarra del cuello y le dice que se calle, que ahora es de su propiedad y la encierra en el cuarto. Esa noche hay fiesta otra vez. Catalina grita para que alguien la escuche. Por lo que Indalecio, para disimular, dice que la muchacha se quedó encerrada por accidente y le abre la puerta. Catalina aprovecha para decir que ya no quiere trabajar para él, pero el hombre la jalonea y le ordena que le fría unas gorditas. Por lo que ella resignada obedece. Pero cuando le está sirviendo, el puerco le dice con total descaro que esa noche se repetirá lo que pasó la noche anterior. Cansada y llena de rabia, Catalina le lanza el sartén con aceite caliente y sale corriendo. Por un momento parece que logrará escapar, pero el hombre la alcanza. Furioso, empieza a agredirla brutalmente frente a sus amigos, quienes se quedan mirando sin hacer absolutamente nada. Después de descargar toda su ira, deja a la pobre muchacha en el suelo con una herida grave en la pierna. Al día siguiente vemos a Catalina herida, con la pierna envuelta en un trapo. Indalecio le dice que la mantendrá encerrada hasta que entienda que es su esclava. Los días pasan y la herida de su pierna empieza a infectarse. Una noche aparece Magdalena, escucha los quejidos de Catalina y decide abrir el cuarto. Cuando ve la herida se queda horrorizada. Por lo que se apiada de ella y decide ayudarla, llevándola al hospital.
El médico les dice que la infección casi llega al hueso y le receta inyecciones por 7 días. Magdalena regresa a Cata a la casa de Indalecio porque teme que el hombre descubra que la ayudó y la pueda agredir. Durante esos días Magdalena le pone las inyecciones a Catalina y le pide que no diga nada. Con el paso de los días, Catalina le pide que la deje ir, para buscar otro trabajo. Magdalena no entiende cómo quiere quedarse después de todo lo que ha sufrido, pero Catalina explica que en su pueblo no hay trabajo y necesita dinero para sus hijos. Un día Indalecio le dice que haga mole porque irá a chambear. Catalina le exige que le pague por lo que ha trabajado, pero él le responde que ya le da comida y techo. Cuando ella insiste en que necesita enviar dinero a sus hijos, él le dice con cinismo que mejor les mande saludos. Harta de todo, Catalina intenta escapar otra vez. Logra romper unas ventanas y está a punto de salir, pero el hombre regresa antes de tiempo. Ella lo golpea con un bat y corre, pero él la alcanza. Frente a los vecinos que no hacen nada, les dice que la mujer intentó robarle y la mete otra vez a la casa, donde la agrede salvajemente. Más tarde Magdalena llega y encuentra la perturbadora escena. Indalecio dice con desprecio que Catalina sigue viva porque las indias aguantan mucho. Magdalena, indignada, lo confronta y le dice que es peor que un animal. Él se enfurece, las insulta y amenaza con desvivirlas si las vuelve a ver. Así que Magdalena ayuda a Catalina a salir de la casa. Aunque algunas personas las ven, nadie interviene. Finalmente llegan a un albergue donde una encargada recibe a Magdalena con cariño. Cuando ve el estado de Catalina queda impactada, la abraza y les dice que ambas pueden quedarse allí, que las ayudarán. Terminando así el perturbador capítulo. Los poemas de Isis. Capítulo sugerido por. El capítulo empieza con una escena bastante tensa, una pareja discutiendo frente a sus hijas. El padre está harto de la situación con su esposa, Yolanda, y termina abandonando la casa mientras Yolanda se queda llorando. Con el paso de los años, la situación en la casa empeora bastante. El lugar está hecho un desastre. Yolanda ahora sufre de obesidad severa y apenas puede levantarse de la cama. Un día llama a su hija Valentina para que la ayude a ir al baño. Vale le pregunta si puede hacerlo sola porque estará limpiando la casa. Pero Yolanda insiste en que se quede con ella y que mejor su hermana Isis haga las labores. El problema es que Isis ni siquiera está en casa. Vale le dice a su madre que no ha llegado, lo que provoca que Yolanda se altere, porque ni le pidió permiso para salir. Vale intenta calmarla para que no se altere demasiado, porque con su condición puede ser peligroso. Justo en ese momento aparece Isis. Y toda fresca dice que estuvo con su novio Armando. Vale le pide que avise cuando salga, pero Isis responde con actitud rebelde que a su madre no debería importarle lo que hace. Luego añade que solo vino a recoger unas cosas y se va. Vale intenta pedirle ayuda para limpiar la casa, pero Isis responde que no es su responsabilidad limpiar el basural que deja su madre. Mientras Yolanda escucha todo desde su habitación y le dice que mientras viva en esa casa tiene la obligación de ayudar. Pero Isis la ignora y se va. Más tarde vemos a Isis acostada en la cama junto a Armando. Él le pregunta si no va a estudiar para su examen, porque el último lo pasó apenas raspando. Pero Isis dice que ya no le importa estudiar ni hacer una carrera. Armando intenta hacerla reaccionar, pero ella le dice que no se meta en su vida. Incluso le propone irse a vivir con él porque ya no soporta a su madre. Armando acepta, aunque le dice que debería avisarle a su madre. Ese mismo día, Isis empieza a empacar sus cosas. Valentina la ve y le pregunta qué está haciendo. Isis le responde que se irá a vivir con Armando. Vale le pide que no se vaya, pero Isis responde con una frase bastante dura, que ya están acostumbradas a que la gente las abandone, porque primero lo hizo su padre y ahora su madre también las dejó emocionalmente. Luego se va diciéndole a Vale que puede contar con ella cuando la necesite. En ese momento Yolanda llama desde su habitación porque tiene hambre. Cuando Yolanda pregunta por Isis, Vale le dice que se fue de la casa. Yolanda intenta levantarse para alcanzarla, pero Vale le dice con una sinceridad brutal que nunca podrá alcanzarla. Así que Yolanda se altera y empieza a comer compulsivamente. Por lo que Vale le pide perdón y la abraza. En un flashback vemos cómo empezó el problema. El esposo de Yolanda estaba harto porque ella perdió 3 trabajos en un año. Le reclama que se pasa todo el día comiendo. Yolanda responde que no le gusta trabajar porque la gente le cae mal.
Cuando las niñas dicen que tienen hambre, Yolanda les da pizza en lugar de preparar algo saludable. El padre se indigna, pero ella le dice que si quiere comida casera, que lo haga él. El hombre termina yéndose diciendo que ya no quiere estar en una casa que huele a grasa. De vuelta al presente, Armando le lleva pizza a Isis, pero ella dice que ya no soporta el olor. Luego se va a dormir diciendo que está cansada. Mientras tanto, en casa Vale se encarga de todo, cuidar a su madre, limpia, cocina y además también tiene que ir a la escuela. Cuando abre el caño del lavadero, este se rompe y al no poder arreglarlo empieza a llorar de impotencia. En la escuela, Armando habla con Vale y le cuenta que Isis ya no quiere ir a clases, que se la pasa durmiendo todo el día y ni siquiera come. Vale se preocupa porque dice que así empezó su madre. Entonces ambos van a buscar a Isis, pero cuando llegan ven algo inesperado. Yolanda también fue a verla. Yolanda intenta convencerla de regresar a casa, pero Isis se enfurece y le dice que no la avergüence frente a su novio. Incluso le dice cosas muy crueles, que le da asco, que su padre se fue por su culpa y que nadie puede vivir con alguien como ella. Yolanda intenta irse, pero se cae y se lastima el pie. Más tarde el doctor revisa a Yolanda y le da un diagnóstico fuerte: tiene obesidad mórbida, diabetes descontrolada y presión alta. Le dice que tiene unos 50 kilos de más y que necesita bajar de peso antes de considerar cualquier cirugía. También le recomienda buscar tratamiento psicológico porque la obesidad muchas veces está relacionada con la depresión. Esa noche, Yolanda vuelve a decir que tiene hambre. Vale intenta prepararle comida saludable, recordándole que debe hacer dieta. Los días pasan. Armando le cuenta a Vale que Isis ya ni se baña y que está muy descuidada. Vale intenta hablar con ella, pero Isis responde con indiferencia. Vale le dice que está cansada de cargar con todo, limpiar, bañar a su madre y cocinar. Armando finalmente se cansa de la actitud de Isis y termina la relación. Le dice que no puede estar con alguien que se pasa el día durmiendo. También le dice que debería volver a su casa porque allá la necesitan. Antes de irse, le dice que regresará al día siguiente para que ella pueda empacar sus cosas tranquila. Isis le responde que no se preocupe, porque cuando vuelva a ella ya no estará. Al día siguiente, Vale se queda dormida en clase. Armando le dice que terminó con Isis y que vaya a buscarla. Vale va a la casa de Armando y abre la puerta. Y ahí llega el momento más turbio del capítulo. Isis está colgada. Cuando Yolanda se entera, queda devastada y dice que todo es su culpa. Vale intenta consolarla y ambas se abrazan. Días después, Vale va a recoger las cosas de Isis. Armando le entrega un cuaderno lleno de poemas que ella escribió. Él le pide perdón porque siente que tuvo culpa en lo sucedido, pero Vale le dice que todos tuvieron algo que ver. De regreso a casa, Vale se siente completamente rota. En un momento de desesperación incluso intenta lanzarse frente a un auto, pero un hombre la detiene. Ella rompe en llanto y dice que no es lo suficientemente valiente para acabar con su vida, aunque quisiera dejar de sentir tanto dolor. Entonces decide pedir ayuda. Finalmente vuelve a casa y le dice a su madre que ambas necesitan ayuda psicológica. Le explica que la depresión de Isis fue ignorada y que eso terminó en tragedia. Yolanda rompe en llanto al darse cuenta de todo lo que no vio. Vale le entrega el cuaderno de poemas de Isis, donde plasmaba todos sus sentimientos. Entonces le dice a su madre que aún pueden salir adelante, pero solo si buscan ayuda. Madre e hija se abrazan, entendiendo que todavía pueden intentar reconstruir sus vidas, terminando así el turbio capítulo. Más agua, más agua. Capítulo sugerido por. El capítulo comienza con una mujer que mira a su hija y le dice que si hubiera agua, todo sería diferente. Y no lo dice como metáfora, en realidad no hay agua en su comunidad. La escena siguiente muestra a varias mujeres haciendo una larga fila para conseguir agua. Entre ellas está Violeta, una joven madre que carga a su bebé recién nacido. Mientras espera, Josefina le pregunta por su marido. Violeta responde que no quiere hablar de eso, pero en eso Josefina dice algo bastante crudo, que a veces los hombres simplemente desaparecen. Incluso comenta que ojalá su propio marido borracho hiciera lo mismo, porque así dejaría de maltratarla. Cuando por fin parece que llegará su turno, una mujer anuncia que el agua se acabó. Violeta entra en pánico porque necesita agua para alimentar a su bebé. Josefina le dice que quizá en San José todavía haya agua en el pozo y le propone ir hasta allá. Por otro lado,
Una niña se queja porque ya han caminado mucho, pero su madre Victoria le responde que ahora el agua solo se consigue así, caminando kilómetros. Las mujeres llegan al pozo con la esperanza de encontrar agua, pero también está seco. La niña, cansada de tanto caminar para nada, dice que cuando crezca se irá de ese pueblo. Más tarde, Josefina llega con su marido Pancho, que le dice que mandó a los niños a jugar porque estaban haciendo mucho ruido. Pancho le pregunta por qué tardó tanto en traer agua. Josefina explica que fue hasta el pozo de San José, pero tampoco había. Pancho no le cree y empieza a insinuar que seguro estaba con otro hombre. Está a punto de golpearla, pero se detiene y le dice que vaya por agua porque quiere bañarse. Por otro lado, Violeta llega a casa de su madre sin agua. Su madre le reclama que por qué no fue temprano. Violeta le explica que no quiso salir tan temprano para que su bebé no se enfermara. Incluso le pide que cuide al niño para poder ir más temprano al día siguiente. Pero la maldita responde con cero empatía, dice que ella ya crió a sus hijos y que ahora Violeta debe hacerse cargo del suyo, porque ella fue la que se metió con ese hombre que la dejó embarazada. Violeta dice que el bebé tiene hambre, pero su madre le responde que vea cómo se las arregla. Y se va como si nada. En otra parte del pueblo, Vicky y su hija intentan robar un poco de agua de un tanque que transporta agua hacia la ciudad. Pero un vigilante las descubre y amenaza con dispararles si vuelven a intentarlo. Más tarde, Violeta va a casa de Josefina a pedir un vaso de agua. Le cuenta que tuvo que darle leche de cabra a su bebé porque no tenía agua suficiente. Josefina explica que consiguió 1 litro de agua intercambiándolo por colchas, nopales y 1 kilo de frijoles. En ese momento llega Vicky, y les dice que tampoco hubo agua ese día. Entonces propone algo, ir a hablar con las autoridades para exigir soluciones. Josefina dice que ya lo intentaron, pero nadie los atendió. Vicky insiste en que deben ir a la ciudad a hablar directamente con los funcionarios. Josefina dice que no puede porque si su marido regresa y no la encuentra, la desvivirá. Violeta tampoco puede porque tiene a su bebé y no tiene dinero para el viaje. Pero la mujer, decidida, les dice que ella sí irá. Al día siguiente, Vicky y su hija llegan a la ciudad. Allí ven algo que les hierve la sangre. Un hombre desperdiciando agua mientras lava su carro. Vicky le reclama que esa agua viene de su pueblo. El hombre responde con arrogancia que él paga por ella y que gastará lo que quiera. Incluso amenaza con mojarlas si siguen molestando. Cuando finalmente logran hablar con un funcionario, este las corta rápidamente. Les dice que no pueden reducir el agua del sistema Cutzamala porque abastece a la ciudad más importante del país. Vicky aclara que no quieren quitarle agua a la ciudad, solo quieren que también llegue a su comunidad. Pero el funcionario responde que instalar tomas de agua cuesta dinero y que ellos no podrían pagarlo. Como solución brillante, les sugiere comprar pipas de agua. Vicky explica que eso es demasiado caro y que los caminos del pueblo son muy estrechos, pero el hombre responde con indiferencia que ese no es su problema. Por lo que resignadas regresan a casa. Mientras tanto, en el pueblo, Violeta finalmente consigue algo de agua. Pero cuando regresa a casa, su madre le reclama que tardó demasiado. Mientras habla, nota que el bebé está demasiado quieto. Violeta lo revisa y ve que tiene los labios morados. Por lo que asustada corre al hospital. El doctor revisa al bebé y da un diagnóstico devastador, tiene una deshidratación severa. Necesitan internarlo y administrarle suero para ver si sobrevive. Pasados unos días, el peor escenario ocurre. El doctor le dice a Violeta que su hijo no sobrevivió. La joven queda completamente destrozada. En el velorio la acompañan Josefina y Victoria. Violeta agradece a sus amigas por acompañarla. Justo ahí aparece su madre diciendo algo terrible, que es mejor que el niño haya fallecido, porque habría tenido una vida miserable. Las mujeres quedan indignadas ante semejante comentario. Ese momento marca un punto de quiebre. Victoria reúne a varias mujeres y les dice que no pueden seguir así. Que deben exigir sus derechos antes de que más niños fallezcan por falta de agua. Un día, varias de ellas se acercan al sistema Cutzamala con baldes en las manos. Violeta lanza su balde contra la reja gritando que su hijo se fue por culpa de esa injusticia. Josefina también dice que por no traer agua su marido la agrede. El vigilante aparece y dispara al aire para asustarlas, amenazando con que el próximo disparo no será al aire. Pero esta vez las mujeres no se rinden.
Vicky propone hacer un plantón. Al principio muchas tienen miedo, pero poco a poco más mujeres se unen. Incluso Josefina decide unirse después de ver a su hijo sediento. Cuando el vigilante vuelve a amenazarlas, Josefina da un paso al frente y dice que si va a disparar, que sea a ella. La protesta comienza a llamar la atención de los medios. Las cámaras de televisión llegan y entrevistan a las mujeres. Vicky explica que sus niños están falleciendo por falta de agua. El funcionario que las ignoró ve la noticia en televisión y decide esperar, pensando que las mujeres se cansarán. Pero no se cansan. Finalmente, el Tribunal del Agua decide revisar el caso de la comunidad Mazahua. 3 años después, la situación mejora, al menos ahora el pueblo tiene acceso a agua para vivir, lo cual ya es un gran paso. El ser humano no se vende. Capítulo sugerido por. Este es un especial que nos cuentan 3 historias basadas en casos de explotación y trata de personas y cómo a pesar de lo vivido, lograron salir adelante. Al sonido de mis pasos. La primera historia es la de Norma Bastidas. Todo empieza cuando Norma habla por teléfono con su mamá tranquilamente. Pero de repente unos hombres la interceptan y la suben a la fuerza a un auto. Los hombres la llevan a un restaurante. Lo más indignante es que la gente alrededor actúa como si nada. Norma intenta escapar cuando pide ir al baño, pero el mesero, que parecía buena gente, resulta ser cómplice. Así que su plan de fuga se frustró. Después la llevan a una mansión y la dejan en una casa de huéspedes. Norma pregunta qué quieren hacer con ella, pero nadie responde. Solo escucha que hablan de ella como la nueva mercancía. En eso aparece Pablo, el hermano del secuestrador, quien se sorprende al verla. Norma le explica que la secuestraron. El hombre regaña a su hermano y decide ayudarla. Le dice que la llevará a un hotel y después a un autobús para que vuelva a casa. Norma le cree y a la mañana siguiente la deja en un bus con algo de dinero. Pero antes le dice algo bastante indignante, que no haga nada para provocarlos, porque ellos son así. Tiempo después, Norma viaja a Japón porque una amiga le dice que hay una agencia buscando modelos mexicanas. Norma acepta pensando que será una buena oportunidad. Pero la vida otra vez le juega sucio. Un hombre abusa de ella y la deja tirada. Norma decide denunciar, pero en la comisaría empiezan a hacerle preguntas absurdas, que si lo conocía, que si había bebido, que por qué llevaba ese vestido. En resumen, en lugar de ayudarla, prácticamente la estaban interrogando como si ella fuera la culpable. Cansada de todo eso, Norma deja el caso. Cuando regresa a México, su novio John la acusa de haberse ido a trabajar de prosti. Norma intenta explicarle que trabajaba como modelo y dama de compañía. Incluso su propia madre le dice algo bastante triste, que los hombres son así y que hay que resignarse. Norma intenta seguir adelante y vuelve a Japón. Un día su vecino Mauricio la invita a tomar una cerveza para despedirse, ya que al día siguiente viajará a París. Norma acepta y entra a cambiarse. Mientras tanto, Mauricio aprovecha para echar una pastilla en su bebida. A la mañana siguiente, Norma despierta desnuda, golpeada y confundida. Le pregunta qué pasó. Mauricio le dice que se divirtieron mucho y que incluso se cayó de la cama mientras estaban juntos. Norma insiste en que ella no hizo nada con él, que la obligó. Pero Mauricio se lava las manos diciendo que si ella no recuerda, no es su culpa. Para rematar, le deja dinero sobre la mesa, como si todo hubiera sido un servicio. Norma no lo denuncia. No quiere que su familia se entere. Las agresiones fueron tan fuertes que incluso necesita cirugía reconstructiva en el rostro. Semanas después, mientras se recupera, le confiesa a su amiga Lore que está cansada de encontrarse con hombres que solo le hacen daño. Con el tiempo conoce a Mario, con quien se casa, pensando que al fin estará protegida. Pero la historia vuelve a repetirse, solo que ahora con abuso emocional. Su esposo empieza a controlarla, que no use maquillaje, que el vestido es muy corto, que no salga mucho. Con el tiempo tienen hijos, pero Norma empieza a sentirse atrapada. Hasta que un día decide que ya tuvo suficiente. Estudia administración de empresas a escondidas, ahorra dinero poco a poco y finalmente logra divorciarse. Empieza a trabajar y a construir su independencia. Pero cuando por fin parece que su vida mejora, recibe una noticia devastadora: su hijo Sebastián tiene glaucoma y quedará ciego. Esto le provoca recuerdos muy dolorosos de su infancia y se descubre que el primer abusador de su vida fue su propio abuelo.
a quien ella cuidaba cuando era niña porque el pedo estaba ciego. Aún así, Norma decide seguir adelante, por ella y más que nada por sus hijos. Por lo que decide descargar todo el odio que tenía acumulado en algo que le apasiona, correr, convirtiendo su hobby en una carrera profesional. Podría ser tú. Esta es la historia de Celeste, una joven que cuenta cómo fue explotada durante 9 años por una red de trata. Su relato comienza con ella y su amiga Leti se encuentran en un cuarto esperando noticias de Meche, otra chica que aún no ha regresado. Ambas están nerviosas, temiendo que algo malo le haya pasado. Leti se pregunta por qué Meche habría vuelto si ya había logrado escapar antes. Celeste responde que seguro regresó por su bebé, pero que con el padrote Andrés nadie puede irse así de fácil. Él siempre amenaza con hacerle daño a la familia de las chicas si intentan escapar. De repente aparece la policía en el lugar. Celeste y Leti se esconden para evitar problemas, porque saben que cualquier movimiento en falso puede costarles caro. Justo entonces aparece uno de los padrotes y les recuerda, en tono amenazante, que ya saben lo que tienen que decir si alguien pregunta. Celeste, resignada, afirma que dirá que está ahí por voluntad propia. La situación se vuelve aún más peligrosa cuando el padrote toma a Celeste como rehén y le apunta con un arma. Por suerte, la policía logra intervenir y el hombre termina abatido. Ese momento marca un punto clave en la historia, porque Celeste empieza a contar cómo llegó a esa vida. Celeste explica que tiene 4 hermanos y que desde los 10 años comenzó a trabajar para ayudar en casa. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la violencia. Su padre entraba y salía de la cárcel constantemente y su madre, cansada de la situación, terminó separándose de él. Los hermanos menores se quedaron con la madre, mientras que Celeste y los mayores permanecieron con el padre. A los 10 años sufrió abuso por parte de un vecino, una experiencia que dejó una herida profunda en su vida. Cuando tenía 13 años se fue a vivir con una tía que le consiguió trabajo en una casa. Sin embargo, la tía nunca le entregó el dinero que le pagaban por su trabajo y el dueño de la casa intentó abusar de ella. Con el tiempo, Celeste se separó de su hermano durante 6 años, ya que él se fue a Veracruz con un amigo. A los 16 años, la vida de Celeste pareció mejorar un poco. Sus padrinos la bautizaron y la trataron como si fuera su propia hija. La apoyaban, la llevaban a la escuela y hasta soñaban con llevarla a vivir a Estados Unidos. Pero ese sueño se vino abajo cuando su madre decidió sacarla de ese hogar y llevarla a vivir con su padrastro. A partir de ese momento, Celeste comenzó a conocer a distintas parejas de su madre, lo que hacía que la casa fuera un lugar cada vez más inestable. Un día, su madre la despierta temprano para que vaya por pan y café. Celeste le reclama que ella debería encargarse de sus propios hijos. La madre responde fríamente que la llevó a vivir con ella solo para ayudarle con sus hermanos. Incluso le dice que la escuela no importa, que lo mejor sería encontrar a alguien que la mantenga. Celeste se niega rotundamente, diciendo que ella quiere estudiar y no seguir el mismo camino de su madre. Poco tiempo después conoce a Gerardo, quien también se hace llamar Ricardo. Celeste tenía apenas 17 años cuando lo conoció. Él se mostró amable y comprensivo. Le prometía que la cuidaría y que juntos saldrían adelante. Celeste, cansada de los problemas familiares, comenzó a creer en esas palabras. Ricardo incluso le propuso irse a vivir con él, pero ella le dijo que esperara hasta que cumpliera 18 años. Sin embargo, Toño, un amigo cercano de Celeste, no confiaba en ese hombre. Le advirtió que algo no estaba bien con él. Había escuchado rumores de que su familia estaba metida en negocios turbios y que su hermano Andrés era peligroso. Pero Celeste no quiso escuchar esas advertencias. Además, en ese momento ella sospechaba que estaba embarazada. Finalmente, Celeste decide escapar de su casa y se va con Ricardo. Él la lleva a un pequeño cuarto donde supuestamente vivirán juntos. Pero pronto la realidad se revela. Ricardo la llevó allí para obligarla a trabajar con hombres. Una mujer llamada Brenda comienza a arreglarla y a enseñarle las reglas del negocio. Celeste comprende entonces que ha caído en una red de explotación. Ricardo le dice que todo el dinero y los regalos que le dio antes eran solo una inversión. Ahora debe pagarle trabajando. Su primera noche apenas logra reunir 500 pesos y él le dice que se lo pasará porque es su primer día, pero que a partir de ahora deberá cumplir una cuota. El tiempo pasa y Celeste sigue atrapada en ese mundo. Un día Ricardo descubre que está embarazada.
En lugar de apiadarse, le dice que tendrá que trabajar más para cubrir los gastos del parto. Celeste trabajaba jornadas brutales, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. A los 7 meses de embarazo ya era imposible ocultarlo. Celeste rezaba para que su bebé fuera niño, porque no quería que una niña tuviera que sufrir lo mismo que ella. Finalmente, cuando su hijo está por nacer, logra regresar a casa de su padre para tenerlo. Sin embargo, las amenazas continúan. Los padrotes visitan su casa fingiendo ser su pareja amorosa frente a su familia, obligándola a actuar como si todo estuviera bien. Con el tiempo, Celeste decide dejar a su hijo con su padre para protegerlo. No podía decir la verdad porque los padrotes la amenazaban constantemente. La historia vuelve entonces al momento inicial. En medio de un operativo policial, Celeste logra tirarse al suelo cuando comienzan los disparos. Finalmente, Ricardo es capturado por la policía. A pesar del miedo, Celeste decide hablar y denunciar todo lo que vivió. Dice que levantar la voz es importante para ayudar a otras chicas que pasan por lo mismo. Aunque todavía no puede vivir con su hijo, que ya tiene 8 años, Celeste está intentando reconstruir su vida. Gracias a Germán, un abogado que dirige un refugio para víctimas de explotación, ha podido retomar sus estudios y prepararse para ser chef internacional. Con el alma encadenada. Esta es la historia de Corina, una joven cuya vida cambió de manera brutal cuando confió en la persona equivocada. Su historia comienza en una escena muy cotidiana. Su madre la regaña porque no cuidó a sus hermanos ni hizo las tareas de la casa. En medio del enojo, la mujer incluso le lanza una chancla y Corina sale corriendo. Mientras camina triste por la calle, se encuentra con un hombre llamado Leandro. Él nota que la muchacha está angustiada y comienza a hablarle. Corina, desconfiada al principio, le dice que no lo conoce, pero Leandro insiste con una frase que suena muy profunda: a veces es más fácil contarle tus problemas a un desconocido que a alguien que te conoce. La joven, que claramente necesitaba a alguien que la escuchara, termina contándole su situación. Le explica que su madre siempre la regaña, que la culpa de todo y que la trata como la oveja negra de la familia. Mientras sus hermanos trabajan o estudian, ella es la que se queda en casa cuidando al bebé y haciendo los quehaceres. Además, siente que su madre quiere más a los otros hijos que a ella. Leandro aprovecha la oportunidad para mostrarse comprensivo. Le cuenta que él vende ropa en un tianguis en Puebla y que le va bastante bien. Entre bromas y sonrisas, la invita a comer una nieve y continúan conversando. En un momento incluso le dice, medio en broma medio en serio, que debería irse a Puebla con él. Antes de despedirse, le deja su número y le dice que lo llame cuando quiera. En casa, la situación de Corina no mejora. Su madre continúa tratándola con dureza y la joven se siente cada vez más sola. Así que decide llamar a Leandro. Le pregunta si podría llevarla a Puebla, aunque aclara que debe regresar temprano porque su madre podría enojarse y Leandro acepta. Para salir sin problemas, Corina le dice a su madre que irá a un museo con una amiga porque si no, reprobarán la materia. La madre le cree, le dice que regrese temprano y se queda tranquila. Más tarde, Leandro pasa por ella en su coche. Durante el viaje le dice que le gusta mucho, y Corina, ilusionada, responde que a ella también le gusta. El hombre la lleva a un departamento en Tenancingo. Corina se sorprende y le pregunta por qué están ahí. Leandro le responde con una sonrisa que quiere que vea el lugar donde podrían vivir cuando se casen. En el departamento aparecen Felipe, supuesto primo de Leandro, y la güera, su pareja. Ambos actúan con total naturalidad y dicen que Leandro habla mucho de ella. Incluso bromean con que quieren ser padrinos de su boda. Cuando Corina regresa a su casa, ya son las 2 de la madrugada. Toca la puerta suplicando que la dejen entrar, pero su madre ya sabe la verdad, habló con su amiga y descubrió que todo era mentira. Furiosa, la madre la golpea con un palo. Asustada y sin saber a dónde ir, Corina huye y vuelve con Leandro. Él la consuela, pero en realidad solo está aprovechando la situación. Durante 3 meses, Corina vive aparentemente bien. Leandro le compra ropa, le da todo lo que quiere y ella no tiene que hacer tareas domésticas. Puede salir cuando quiera. En comparación con su casa, parece una vida de lujo. Hasta que un día Leandro le regala un vestido y le dice que lo use para una cena con Felipe y la güera. Después de esa cena, Corina le comenta que si las cosas están difíciles económicamente, ella podría trabajar para ayudar.
Leandro le responde que podría trabajar con la güera, quien le explicará qué hacer. Días después, la güera le da una credencial falsa porque Corina es menor de edad. La joven inocente pregunta en qué tianguis venderá ropa. La güera la lleva a un lugar lleno de mujeres y le explica la verdad, ellas son sexoservidoras, y Corina también trabajará ahí. La joven se niega a creerlo. Pero la güera le responde que Leandro fue quien la puso ahí. Ese mismo día la obligan a atender a su primer cliente, un hombre mayor. La güera incluso le dice al cliente que Corina es virgen, lo que hace que el hombre pague más. La experiencia es brutal. El hombre la lastima y luego le dice, con cinismo, que ya aprenderá para la próxima. Corina tiene que atender a muchos hombres más para cumplir su cuota diaria. Al final del día entrega el dinero a Leandro y le cuenta lo que pasó. Pero él no muestra ninguna compasión. Cuando ella lo insulta por lo que le hizo, Leandro la agrede y la amenaza. Si intenta escapar o desobedecer, su familia pagará las consecuencias. Así que por miedo, Corina continúa trabajando. Pasa un año. Ahora están en Irapuato. La güera comenta que le gustaba más trabajar en Puebla o Guadalajara, y le pregunta a Corina qué piensa. Ella responde con amargura que para ella todos esos lugares son el mismo infierno. En ese tiempo, Corina queda embarazada de gemelos, pero sufre un aborto forzado. Un día conoce a un cliente llamado Bernabé Linares, un profesor que no busca sus servicios, sino hablar con ella. Le dice que tiene una hija de su edad y que Corina no debería estar ahí. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la trata como una persona. Pero cuando Leandro descubre que está hablando con los clientes, la agrede brutalmente y hasta la quema con una plancha. Con el tiempo, Corina vuelve a quedar embarazada. Esta vez logra tener al bebé que es una niña. Sin embargo, ni siquiera la maternidad la libera. Leandro se lleva a la niña y solo se la presta de vez en cuando. Un día ocurre algo inesperado, Leandro recibe un disparo de otro padrote por robarle mujeres. Bernabé le dice a Corina que aproveche el momento para escapar. Corina le paga 50,000 pesos a Leandro, para que pueda ver a su bebé y le dice que la dejé sola con ella, es entonces que aprovecha la oportunidad para huir. Corina llega al refugio dirigido por Germán, donde le ofrecen protección y apoyo. Allí le dicen que deberán cambiar su nombre para que no la encuentren. Al principio ella no confía en nadie. Incluso llega a reaccionar con violencia debido al trauma que arrastra. Pero poco a poco comienza a sanar. Finalmente decide denunciar a Leandro. La policía los intenta capturar pero él, su primo Felipe y la güera ya han huido. Aún así, Corina decide seguir adelante. Quiere terminar la escuela y estudiar hotelería para construir una vida mejor para su hija. Y bueno, gente misteriosa de internet, eso ha sido todo por el video de hoy. Como siempre, un agradecimiento a los miembros del canal y a todos los suscriptores que siempre apoyan el contenido. No te olvides darle like y comentar tu sugerencia de capítulo, ya que podrías aparecer en el siguiente video. Si llegamos a los 4000 likes estaré subiendo la cuarta parte. Dejen sus recomendaciones de qué otras series quisieran que traiga al canal, los leo. Aquí les dejo algunos videos que podrían gustarle. Saludos.